gracias a Dios que tenemos nuevamente la oportunidad de reunirnos y la oportunidad de bendecirlo a Él. Así que en este día vamos a continuar con la serie Un Camino Mejor y vamos a ver el tema número 9 hoy. Le voy a meter velocidad porque hay mucho que recorrer, hay mucho que avanzar. Y este tema número 9 es la continuación de lo que iniciamos viendo la semana pasada, que el tema se llamó Sirviendo en Orden. Sirviendo en Orden número 2, diagonal, los profetas. Recordarán que la semana anterior vimos con respecto a los apóstoles, ¿verdad? Pues ahora nos toca ver los profetas, que es lo que sigue, ¿no? Lo que menciona ahí, lo segundo. Y veíamos la semana pasada, solo si recordamos un poquitín, lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es nuestro Dios, porque pues nos ha provisto, ¿verdad? Para todas las necesidades que tiene la iglesia en su funcionamiento, ¿verdad? No solamente en la parte material, pero en la parte humana, que es muy importante, ¿no? Esencial, el recurso humano, Dios ha provisto para el funcionamiento, para la operación de la iglesia, ¿verdad? Precisamente de personas que son capacitadas por el Espíritu Santo para este fin, ¿verdad? Vimos una lista ahí en Primera los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, y comentamos que no era una lista complementaria a los dones que menciona los dones del Espíritu, ¿verdad? Sino que estaba hablando ya, esto que estamos viendo aquí en el capítulo 2, en el versículo 28, que está hablando de personas, que está hablando de creyentes que están operando, que han sido capacitados precisamente por esos dones, ¿verdad? Que menciona en la lista del versículo 8 al 10. También vimos qué importante era el hecho de ubicar bien cómo algunos de estos ministerios, en esencia, como el punto de los apóstoles, ¿verdad? No nos detuvimos mucho ahí, solamente, repito, es un recordatorio, pero cómo fue algo que el Señor puso en primer lugar, en primer orden, ¿sí? Pues es para establecer la iglesia, ¿okay? Y para establecer doctrina. El día de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos viendo este segundo ministerio, ¿verdad? Que se menciona ahí, que son pues los profetas, como lo mencionamos y que es parte del tema. Yo quisiera adelantarme un poquito. Repito, hay mucho que recorrer y es poco el tiempo. Y quiero ser lo más conciso posible, ¿verdad? Y no está por demás decir lo mal entendido que está en muchas partes de la iglesia, en muchos sectores de la iglesia, este ministerio, ¿verdad? Y los abusos que se han cometido, pues, de este precioso ministerio, ¿verdad? Como con todos los ministerios, es decir, han habido muchos abusos de parte de apóstoles, o sea, de apóstoles en su caso, ¿verdad? O se automencionan o se autonombran así, o profetas que también se automencionan o se autollaman profetas, o autoevangelistas, autopastores, automaestros, es decir, que se han hecho a sí mismos, ¿no? Todo el daño que le han hecho, ¿verdad? Porque no han sido establecidos por Dios para la bendición de su pueblo. Es decir, todos los ministerios, esto es algo muy importante a subrayar, todos los ministerios, cada uno de los que se menciona ahí, están puestos para la edificación de la iglesia, están puestos para la bendición de la iglesia, están puestos para fortalecer al creyente pues en todas las áreas que él necesita para que vaya creciendo en carácter, para cada vez parecernos más a Cristo. ¿Cuántos desean parecerse a Cristo? A ver, salúdenme los que desean parecerse a Cristo. Yo también. Todos, de eso se trata todo este asunto. Entonces, pero lo cierto es de que debido a los abusos, y esos abusos han surgido porque ministerios, debido a un mal entendimiento, se utilizan para usufructo personal, ¿sí? Voy a ver si lo puedo explicar muy rápido. Pero cuando hablamos de usufructo personal, no solamente estamos hablando de que voy a obtener ganancias económicas. Esa es una parte y yo creo que eso es lo que más ha dañado
de una manera general. Eso es algo que ha dañado, vamos a decir así, desde arriba, desde la parte del ministerio. Pero, digan conmigo, pero también hay otra parte que está acá en la base, dentro de la operación de la congregación, que también debido a un mal entendimiento, debido a una mala comprensión bíblica de los ministerios, pues resulta que de repente yo ya pienso, ¿verdad? Veo una necesidad de servicio en la iglesia, pero pongo el área que ustedes quieran, la limpieza o los niños, o lo que sea, ¿verdad? Cosas que luego no son que no son tan socorridas, ¿sí? Y que, bueno, pues hay necesidad de entrarle, hay que capacitarnos y a lo mejor no es algo en lo que yo fluyo de manera natural, pero está la necesidad y voy a empezar porque voy a servir a mis hermanos, porque tengo ese entendimiento, pero no, es que yo no sé a qué es lo que me llamó el Señor, pero yo no siento que ese sea mi don, ¿verdad? No, yo siento que mi don es la alabanza, por mencionar de los vistosos, o la predicación, o esto, yo no sé, ¿verdad? Y muchas veces, debido a ese mal entendimiento, se piensa que es para mi desarrollo personal, ¿verdad? Para que voy a hacer algo que me gusta, pues porque es importante que me guste lo que haga, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. La disciplina nos dice otra cosa, la disciplina nos dice que tenemos que hacer muchas veces las cosas que no nos agradan, las cosas que no nos gustan, para que disfrutemos las que sí nos gustan, ¿sí? Entonces, ese es es una buena manera de que podamos enfocar cosas, pero también al mismo tiempo, cuando estamos por ahí con esa mentalidad, que estamos con la mentalidad en ese nivel, pensamos que es para desarrollarnos nosotros. Eso también es su fruto personal. Muchas veces también se utiliza mal el ministerio para retener gente, a veces o para llamar para gente, ¿verdad? Por ahí, de repente yo ya estoy con que no, ¿sabes qué, pastor? Yo hay cosas. No, mira, ahorita te voy a dar un puesto, ¿verdad? Para que le eches ganas, para que te quedes, ¿verdad? Otros también a veces están por ahí, a veces debido a este mal entendimiento, están con la capa caída, ¿verdad? Y lo ve el pastor y pues bien intencionado, pero a veces ignorando qué es lo que la palabra de Dios dice. Y no, pues mira, pues sí, va empezando, va llegando, vamos a ponerlo a cargo de esto para que le eche ganas, ¿sí? Para que se esfuerce y que se anime y que crezca y etcétera, etcétera. Error también. Todo eso cabe dentro de usufructo personal. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entrando ya en tema un poco más, en el Antiguo Testamento, pues nosotros vemos profetas, vemos muchos profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, en toda la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento, en el caso de ellos, la responsabilidad de los profetas, como en el Nuevo Testamento, voy a hablar esto un poquito más adelante, pero lo pongo como una base, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la responsabilidad de los profetas no es la predicción del futuro, ¿sí? Tampoco es era el establecer doctrina, ¿okay? No en la iglesia, sino presentar el mensaje de Dios a sus contemporáneos. Es decir, un profeta le hablaba a la gente de su generación. Dios levantaba un profeta y le hablaba iba dirigido a un grupo. Ahora dices, bueno, entonces, si me estás diciendo, pastor, que cuando le habló allá a Isaías, ¿verdad? Hace 2500 años, 2700 años, entonces eso que está diciendo les estaba hablando a ellos, entonces eso no aplica para nosotros, porque no, sí aplica. Hay cosas que son muy específicas, repito, hay cosas que son por eso cuando nosotros leemos la Biblia, es importante que siempre tengamos y que vayamos creciendo y que vayamos aprendiendo para tener muy sólidos en un contexto cultural, histórico, de qué es lo que estaba pasando, pues para que entendamos eso que está diciendo, qué es lo que les está aplicando a esa gente de su tiempo, ¿sí? Pero recuerden, la palabra de Dios es eterna, no tiene principio, no tiene fin. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y debido a que el corazón humano es el mismo,
¿verdad? Engañoso, perverso, sin arreglo por sí mismo, ¿verdad? Perverso, torcido, ¿verdad? Más que todas las cosas, pues la verdad es que ahí nos ubicamos. Cuando hay una reprensión, por ejemplo, hacia la idolatría, pues nosotros podemos ubicarnos también ahí, ¿verdad? Porque tan idólatras eran en entonces, hace 2700, hace 3000, hace 4000 años, como es ahorita. Porque el corazón, es más, si le movemos tantito, hasta peores, ¿sí? Porque la descomposición, porque la corrupción tiene precisamente esa característica, va de mal en peor, de mal en peor, ¿sí? Y esos procesos, como lo hemos mencionado en infinidad de veces, esos procesos de corrupción, pues no se detienen, ¿sí? No se cortan y mucho menos se revierten de manera natural, solamente se aplazan, solamente se alentan, ¿ok? Pero una vez que se inició el proceso de descomposición, pues se va a descomponer hasta que venga su completa erradicación. Por eso el efecto del pecado es tan terrible, porque esa corrupción que entró ahí, ¿verdad? En el corazón del hombre, en el ser del hombre, pues va de mal en peor. Por eso el Señor no en vano habla que en estos últimos tiempos, pues las cosas se iban a poner peor. Porque el corazón del hombre está peor. Ahorita vemos cosas que son inimaginables. Desafortunada o desgraciadamente vemos cosas que son innombrables aún dentro de la iglesia, aún dentro con creyentes. Cosas que dices, mira, en verdad, vean qué impresionante. Cosas como en los Corintios dicen, oye, eso ni en el mundo se lo hacían así. Pues dentro de la iglesia también eso sí pasa. ¿Sí? Porque somos humanos, a fin de cuentas somos carne, somos polvo. Pero, digan conmigo, pero seremos glorificados, hermanos. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Porque todo esto corruptible se vestirá de incorrupción. O sea, todo esto que está podrido, ¿verdad? Y que cada vez huele peor en el sentido natural, ¿verdad? Todo eso acabará y todo lo que tenemos y todas las inclinaciones, esos que nos hacen cuando nos vemos en el espejo y cuando pensamos en nosotros mismos, que hacen que nos caigamos gordos, ¿verdad? Todo eso se va a acabar, todo eso va a pasar. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. ¿No bendicen al Señor por eso? ¿No dicen, Señor, yo cuánto quiero conocer de tu palabra y fijar mi mente y fijar mi corazón ahí, mis pensamientos, tenerlos ahí? Entonces, qué importante es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, vengan conmigo, por favor, ahí a primera los Corintios al capítulo 12, versículo 28. Y lo vamos a leer juntos nuevamente. Me van a seguir ahí, porque voy a hacer ese énfasis, repito, en los profetas. Dice, y en la iglesia Dios ha designado, digan conmigo, Dios ha designado primeramente apóstoles. Ahora digan conmigo, en segundo lugar, profetas. ¿Sí? En tercer lugar, maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. En el orden que está utilizando el apóstol Pablo, dice en segundo lugar o luego de los apóstoles están los profetas. Ahora, mencionamos hace un momento que ellos son los que reciben precisamente el mensaje de Dios y quiero enfatizar esto, el mensaje de Dios, no los deseos propios o visiones que se sacaron de la manga, ¿sí? Cosas como en una reunión por ahí, no, sí está el hermano y este hermano profetiza, bueno, pues así dice el Señor y empieza a profetizar y a ver tú y yo tengo fe y que tú vas a hacer esto y entonces yo profetizo de acuerdo a la fe porque Romanos dice que de acuerdo a nuestra fe profeticemos, entonces yo tengo fe que tú vas a hacer. No son buenos deseos. Profecía es dar un mensaje de Dios, no buenos deseos, ¿sí? No buenos deseos. Qué bien si hay un buen deseo, pero
Pero aquí lo relevante, lo trascendente, lo indispensable es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? O cosas como, yo siento que tú vas a hacer esto y yo siento que tú vas... Y luego meten las patas hasta el cuello, ¿verdad? Y ¿para qué les cuento? Entonces, no. Yo quiero enfatizar, los profetas reciben un mensaje de Dios. Hay una inquietud en ellos siempre, hay una característica en ellos que siempre están preocupados. Pónganme atención en esto, porque esto es algo característico en el ministerio profético, ¿sí? En alguien que tiene una inclinación, un don profético, ya no solamente el oficio de profeta, pero una inclinación profética, y es que siempre están preocupados porque el pueblo esté en comunión con Dios. Siempre están, dice un maestro de la palabra que yo respeto mucho, ¿verdad? Admiro de una manera muy sana, pero dice que él ubica a los profetas como alguien que anda entre el pueblo, ¿verdad? O que al estar entre el pueblo, de repente le llega un aroma, ¿verdad? Y empieza entre el pueblo. A ver, aquí hay una rata peluda en medio de nosotros, tenemos que sacarlo esto. ¿Sí? Es decir, aquí en medio de este pueblo, en medio de la iglesia, está habiendo algo que no huele bien delante de Dios y tenemos que corregir eso. Esa es una característica muy de un profeta. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento qué es lo que hacían esencialmente, veremos que un porcentaje muy mínimo de la profecía tenía que ver con cuestiones. Tenía que ver con muchas cuestiones escatológicas, el día del Señor, por ejemplo, ¿no? Y cosas que iban a pasar, cuestiones predictivas. Y si le rascamos tantito de ese porcentaje de cuestiones predictivas, de cuestiones escatológicas, ¿sí? Que ellos mencionaban, en esencia eran juicios de Dios, ¿eh? Fíjense bien. Y verán que en la mayor parte de lo predictivo era juicios de Dios que iban enfocados a que el pueblo se arrepintiera y volviera a las sendas antiguas, no a profetizarles nuevos caminos, no a profetizarles nuevas cosas frescas, cosas que nunca has visto, te vengo acá. Y si vemos todavía más en el oficio de los profetas, el tema de las señales todavía es muchísimo menor. Muchísimo menor, ¿sí? Siempre el enfoque, porque repito, era el mensaje de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Era recibir el mensaje de Dios y dárselo a sus contemporáneos para que se volvieran a Dios. Esa es en esencia el ministerio profético, ¿sí? Entonces, un profeta, ¿verdad? Lo que nosotros... viendo la Biblia, lo que nos enseña es de que recibían un mensaje de Dios o reciben un mensaje de Dios y lo transmiten con fidelidad a quien se lo están dando. Es decir, no le ponen de su cosecha, ¿sí? No le echan crema a sus tacos. ¿Está bien? O sea, lo dan tal cual, lo más fiel, lo más entendible, lo más claro posible, ¿verdad? Y bueno, evidentemente son guiados por Dios, son guiados por el Espíritu Santo, pero escuchen bien, también son autentificados por el Espíritu Santo en cada declaración. Es decir, también el Espíritu Santo tiene que ver ahí y cuando lo escuchaban causaba distintas reacciones, ¿verdad? Porque hay un mal entendimiento en cuanto al don profético, ¿verdad? Y cosas que se enseñan, o a los profetas, ¿no? Es que la profecía es para edificar, ya lo veremos más adelante. Es que la profecía es para edificar, es para animar, para que se redarguya. Pues sí, porque ese es el mensaje de Dios. ¿Sí? Si nosotros empatamos eso que nos dice ahí en 1 Corintios 14, que no voy a ir ahorita, pero vayan ahí, lo pueden leer, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 14, cuando toca el tema del propósito de la profecía, van a ver, sí, que es animar, que es edificar, etcétera, que incluso es el hecho de redarguir. Pues es que eso es para lo que la palabra de Dios fue inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿me explico?
Y vemos que encaja perfectamente en lo mismo. Luego entonces, todo mensaje profético tiene que ser de Dios y va de acuerdo a la palabra. Porque la palabra de Dios es lo único que es eterno y es lo único que tiene el poder para edificarnos eternamente, para fortalecernos, para redarguirnos desde las tripas, ¿verdad? Desde lo más profundo, ¿verdad? Como se traduce corazón antiguamente, las versiones más antiguas en castellano, cuando dice corazón en el Antiguo Testamento, lo traduce como riñones, ¿verdad? Que era lo que se entendía que era lo más profundo y de donde salía la fuerza, ¿no? Entonces, fíjense qué tremendo eso, ¿eh? Y esto, lo que vamos nosotros entonces ya perfilando la importancia de que ubiquemos un profeta, da un mensaje de Dios que se va registrando. ¿Está bien? Se le habló a esa generación, se le habló a sus contemporáneos, pero queda registrado para postreras generaciones. ¿Okay? Esto es muy importante. Y mis amados, gracias a eso tenemos esto, que se llama la Biblia. ¿Okay? Porque no apareció ¡puf! Así. Fue mensaje de Dios que dio, ¿verdad? Y se fue registrando, fue inspirando. Todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Es inspirado por Dios. Eso ya lo hemos visto, no me voy a detener un poquito por ahí. Vengan conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Vamos a ver varios pasajes el día de hoy. Yo espero que estemos aprendiendo algo ahorita, ¿eh? Y que al final podemos tener más en claro la importancia de los profetas, ¿verdad? En ese sentido específico. ¿Recuerdan cómo la semana pasada que vimos con respecto a los apóstoles había un sentido general, ¿verdad? Pero también había un sentido específico o particular. Y como veíamos, ¿verdad? Que en ese sentido general, un apóstol, ¿verdad? Era alguien que era enviados por alguien autorizado con una misión, que se le asignaba una misión, ¿verdad? En el sentido general, recordarán eso, y que en el sentido específico se están refiriendo, ¿verdad? Eso se refiere a los apóstoles que estuvieron con el Señor, a los 12, incluido Matías, ¿verdad? Y serían más los 12 más el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo con los profetas. Un profeta es alguien, o un profetes, ¿verdad? Como es en el griego o en el koiné, es alguien que da un mensaje de Dios, que transmite un mensaje de Dios. Eso es en esencia. Una profecía no es otra cosa más que un mensaje de Dios, y eso tiene un papel muy importante en la iglesia. Porque lo que nosotros estamos haciendo aquí simplemente estamos dando un mensaje de parte de Dios, estamos desdoblando, sacando de las escrituras un mensaje de Dios, ¿sí? No estamos prediciendo nada. Hay cosas que están ahí que nosotros podemos ver y dices, esto va a ser así porque ya está escrito. Y eso es una maravilla, ¿sí? Entonces ya están ahí, ya les di tiempo. Hechos 13, versículo del 1 al 13, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Esto me llama mucho la atención siempre dentro de la que nosotros vemos en la iglesia. Nunca vemos a los profetas andando ellos solos, ¿eh? Siempre los vamos a ver acompañados o de apóstoles o de maestros y pastores, ¿sí? Es decir, siempre muy alineados con lo que Dios dice, con la enseñanza bíblica, con la enseñanza de Dios. Esto es muy importante, siempre ir notando esos pequeños detalles. Entonces, fíjense, aquí estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Después de haber pasado muchos años, cerca de 14 años, ¿verdad? Ahí en Tarso, en la iglesia de Antioquía, lo conocían perfectamente, ahí ministraba, creció en ese sentido, ¿verdad? Y dice, y en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros, y empieza Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí no dice quiénes eran profetas y quiénes eran maestros. ¿Está bien? Podríamos decir la mitad y mitad. Eso es muy... Es
tiene especulación, ¿ok? Entonces, entre ellos estaban operando como esto, como profetas y como maestros. Y fíjense bien lo que dice, porque los siguientes 2 versículos son muy claves. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, fíjense lo que estaban haciendo. Aquí no nos dice que estaban en una reunión de noches de gloria, noches proféticas, ¿sí? No, estaban simplemente se entiende que en su día a día, que en su vida, y que también tenían tiempos para reunirse, que también tenían tiempos para ejercitar esa vida de piedad, escuchen bien, esas disciplinas piadosas, como es la oración, la meditación de la palabra, el ayuno incluso, el abstenerse de alimento, ¿sí? Y de decir, vamos a reunirnos, porque luego, miren, generalmente vamos a reunirnos para comer, ¿verdad? Y ya estamos nosotros, ¿verdad? Ya estamos aquí esperando que el lockdown ya juntarnos y que nos podamos reunir un montón para irnos a las empanadas con Alexandra, ¿verdad? Ya le queremos dar un buen llegue, ¿no? A esto. Y ya estamos con eso. Pero es bien raro para decir, hermanos, vamos a juntarnos este día, vamos a abstenernos de comer y aprovechar ese tiempo para meditar en la palabra, hablar de su palabra, meditar en ella, orar, adorar juntos. Pero necesitamos retomar eso es lo cierto. Necesitamos hacer eso. Pero es que, es que luego ya a mí me da hambre, ya a tal hora ya me brinca el sapo, ya me empiezo a poner mal. Y bueno, esto era algo que ellos hacían de una manera cotidiana. ¿Sí me explico? Esto era algo normal, no era algo así como que, está orando. No me toques ahorita, no hables porque ando orando y apenas toco el suelo con los pies, ¿verdad? No. Esto era una vida piadosa que estaban llevando. Esto era una vida disciplinada, ejercitándose. Seguramente se reunían para hacer eso. Y dice, por eso dice, ministraban al Señor. Esto quiere decir que le servían, que le adoraban. ¿Sí? Dice, fíjense bien, el Espíritu Santo dijo. Digan conmigo, el Espíritu Santo dijo. Fíjense bien, no dijo uno de ellos, no menciona que haya dicho el profeta tal. El profeta dijo, no, el Espíritu Santo dijo. Ahora, no nos dice cómo dijo. Pudo haber sido que alguno de ellos, voy a mencionar algunos, a lo mejor Lucio, ¿verdad? Se levantó y dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. No lo sé. No lo sé si se levantó alguno de ellos. Yo no sé si de repente fue o alguno dijo, bueno, seguramente ya, bueno, aquí ya está a Bernabé y a Saulo, ya los han llamado. A lo mejor ellos ya tenían esa carga, ya sabían que Dios los había llamado, ¿verdad? O a lo mejor, no lo sé, no nos dice, solamente es muy específico. ¿Sí me explico? Entonces caben muchas cosas. Porque luego tenemos esa tendencia a poner cosas, algunos podemos ser más, tener esa tendencia a meterlo todo dentro de una caja y esto tiene que ser así y así. Si sale de este esquema ya está mal y no, tenemos que estar abiertos a eso, pero tampoco debemos de irnos al otro lado para decir me voy a abrir a cualquier cosa que sea extra bíblica, es decir, que esté fuera de la Biblia. Ahí cuidado, las dos cosas hay que tener cuidado. Las dos cosas son desbalance, ¿sí? No, aquí dice el Espíritu Santo dijo, pues habían profetas, había quienes daban un mensaje, ¿sí? Pero quiero que noten que dijo, a lo que los he llamado. Muchas veces cuando un profeta viene actualmente en el Nuevo Testamento o alguien con un don profético y nos dice, ¿sabes qué? Yo siento esto del Señor. Escuchen bien, esto ha sido nuestra experiencia por más de 30 años, ¿verdad? Y es el hecho de que generalmente cuando viene esto es lo que dice esto es lo que te dice el Señor y nos empiezan a decir esa palabra profética, generalmente el 99% de las veces son cosas que ya Dios nos habló antes. Son cosas que ya teníamos, que ya Dios nos había hablado antes, que ya habíamos tenido o que ya había tenido, por ejemplo, algún sentir en lo personal, en lo particular,
y simplemente vino esta persona y te lo dijo y es así como que points, no de que se activa eso, no, sino que te da el banderazo como para decir, hay que avanzar, es el tiempo, ¿sí? De esto que ya te dije, hay que empujarlo. Y generalmente eso que Dios viene y alguien te dice, eso que Dios ya puso en tu corazón, generalmente, las más de las veces también, ya lo puso en el corazón de alguien más. Ya puso ese sentir en el corazón de alguien más. A lo mejor alguien dice, bueno, yo tengo este sentir, no lo tengo muy claro, pero ya tengo ese sentir. De manera que cuando escucha esa palabra o tú le dices, no le cae de extraño, no le cae de peso, lo ubican perfectamente. ¿Sí? No es así como, así dice el Señor, para el día compra un boleto de la lotería porque la semana siguiente tú vas a ser millonario y vas a dar una mega ofrenda, ¿verdad? Y todos, ¡ay, sí! ¡Aleluya! Y ese tipo de cosas, ¿verdad? O así dice el Señor, yo te voy a llamar y te voy a enviar a las naciones, ¿verdad? Y uno, ay, sí, ya me voy a ir a las naciones y ya quieren hacer maletas, pero no se preparan. ¿Y a dónde me vas a mandar, Señor? ¿Qué idioma hablan en Timbuktu, verdad? Para irme preparando, porque no tengo ni idea. Entonces me voy a ir preparando para esto. Y tú me confirmarás cuando es el tiempo, ¿verdad? Tú pondrás paz. No sé si me estoy dando a entender, mis amados, pero estoy hablando de cosas esenciales para entender a los profetas, para entender el ministerio de profeta, ¿sí? Pero para entender también el don profético, es decir, aquello que habilitó o con esa capacidad espiritual sobrenatural que el Espíritu Santo capacitó, ¿verdad? A algunos. Entonces dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Versículo 3, entonces después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Fíjense bien, o sea, ahí vino algo, yo no sé, a lo mejor en todo esto, perdón, fue él, ya les había hablado a Bernabé y a Saulo y ellos ya saben de qué es. Y después, este proceso, dice, y después de ayunar y orar, es decir, sí, es algo que estaban haciendo y continuaron haciéndolo. Y el Señor, yo no sé cuánto tiempo tomó eso para que se llegara al punto, dice, y haber impuesto las manos sobre ellos. ¿Se acuerdan de qué se trata imponer las manos? Es encomendar. Por eso vimos la semana pasada cuando es no imponga las manos con ligereza, es decir, no le asignes una labor, no le asignes una misión, no le asignes ministerio a alguien así nada más como que ya vamos a orar por ti, órale, qué bueno y bienvenido al ministerio. No, porque pueden haber cosas mal y puede estar esa persona en alguna práctica, en algún pecado y tú te enredas en eso y participas de eso y contaminas el ministerio con eso. No sé si me explico. Pero esto es muy clave. Entonces dice, después, ok, habían estado ministrando al Señor. Vean el patrón, estoy siendo muy repetitivo porque esto es esencial, porque otra vez luego nos vienen con que nos quieren vender la luna y nos dicen que es de queso de cabra, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, no. Están ministrando al Señor, una vida piadosa, ahí fidelidad, están creciendo, están madurando, están ministrando al Señor, viene palabra del Señor, después dicen, ok, pero ¿cuándo será el tiempo? ¿Cómo va a ser esto? Y después, ¿verdad? Cuando viene el tiempo, entonces ya se les encomienda y todavía de encomendar a salir, bueno, pues ya pasa otro tiempito, ¿sí? Entonces, no sé si quedó claro, pero este ministerio de profetas que se está refiriendo aquí ya también de una manera muy específica, ¿sí? Porque evidentemente el apóstol Pablo también estuvo operando en el ministerio como profeta, ¿verdad? Es decir, recibiendo un mensaje de Dios y mis amados, casi el 50% del Nuevo Testamento lo escribió, es decir, fue inspirado no solamente en las palabras, insuflado como lo utiliza él, pero también empujado, ¿verdad? Conducido por el Espíritu Santo para anotar todo eso que ahora nosotros tenemos aquí y que es una bendición, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también funcionó. Bernabé, pues,
no tenemos ningún escrito de él, aunque hay algunos escritos de Bernabé. Sí, pero este ministerio de profetas a que se está refiriendo aquí, ahorita hablamos un poquito en nivel general, el sentido general, pero en un sentido específico, estos profetas a los que se está refiriendo aquí, ¿verdad? Aquí en el Nuevo Testamento, eran los que recibían o recibieron esa revelación. Escuche bien, que vayan buscando ahí Efesios capítulo 3, por favor, que recibieron la revelación del misterio, ¿verdad? Que había estado oculto ahí, que había estado guardado, pero ese misterio, es decir, todo lo concerniente a la doctrina de Cristo, todo lo concerniente a la iglesia, ¿verdad? Y me refiero a la iglesia en general, no a una congregación en particular, a la iglesia en general. Empezar a hablar y empezar a traer ese misterio. Y acuérdense, un misterio simplemente es algo que está oculto, ¿verdad? Aquí, si yo pongo mi mano derecha por encima de mi mano izquierda, ustedes, esto sería un misterio. Si nunca lo han visto, sería un misterio si tengo un anillo puesto o no. Entonces, si yo hago esto, ya revelé el misterio. Ya ven que tengo un anillo aquí. No sé si está claro, pero es una manera igual muy sencilla y muy boba, ¿no? de mencionarlo, porque luego oímos misterio y ¡ay! Entramos y como tenemos una tendencia a ser místicos, ¿verdad? Y otro empujón que hay en el mundo de esoterismo, pues ahí nos llevan, ¿no? Entonces, repito, me estoy refiriendo a eso. Sí, esa revelación que recibieron con respecto a Cristo, a la obra de Cristo y cómo se forma la iglesia. ¿Ok? Efesios 3 del versículo del 2 al 5. ¿Están listos? Vámonos. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia, dispensación, acuérdense, es un tiempo, es un marco de tiempo, de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, es decir, esa revelación quiere decir, Dios me dejó ver lo que estaba ahí, Él me mostró, ¿sí? Me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, pues del misterio, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, nosotros vemos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dices, bueno, ahí estaban los profetas y estaba hablando acerca del pueblo de Dios, pero nunca mencionaron ese concepto de cuerpo, de iglesia. ¿Me explico? No estaba ahí, no estaba revelado por parte de Dios. Pero ahora, en este tiempo de gracia, ¿sí? Entonces viene a ser revelado ese misterio de esa obra de Cristo, lo que la obra de Cristo produce, no nada más la redención, la salvación del hombre, sino cómo forma un cuerpo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, somos casa de Dios, va formando esa casa, ¿verdad? Antes se decía el nuevo pacto, y viene un nuevo pacto, y viene un nuevo pacto, y habitaré, y estaré en medio de ellos, y habitaré en medio de ellos, y habitaré en ellos. Y pues los profetas decían, pues no sé cómo será esto, pero ahora podemos verlo. En el Nuevo Testamento podemos ver ese misterio que fue revelado por ¿quiénes? Por sus apóstoles y profetas. Les dio ese mensaje que ahora nosotros tenemos escritos en la Biblia, ¿sí? Entonces, esto es un principio que se conoce, el principio de transmisión o tradición oral, ¿ok? Esto era muy, la transmisión oral o la tradición oral, ¿verdad? De la revelación divina, eso era algo muy, era algo común, es decir, se pasaba de boca en boca, habían cosas, miren, tenemos que ubicar el contexto histórico de la iglesia. Nosotros ahorita, alguien llega a la iglesia, se convierte a Cristo y mis amados, ya lo tiene todo aquí. Ya lo tiene todo aquí, ya puede ir y puede leer y puede meditar y puede estudiar y puede memorizar, ¿sí? En aquel entonces, cuando la iglesia estaba surgiendo, escuchen bien, no había Nuevo Testamento.
estaban fundamentados y estaban desplantando desde el Antiguo Testamento el cumplimiento de esas cosas, de ese mensaje que estaba oculto ahí, ¿verdad? Que era un misterio, ajá, y que había una tradición oral, porque no todos tenían rollos tampoco. No todos tenían a la mano una Biblia. Nosotros ahorita, gloria a Dios, tenemos un montón y de distintas traducciones, unas más literales, ¿verdad? Otras dinámicas, unas textuales, otras dinámicas, más actualizadas. Es una bendición eso que tenemos que valorar. Ellos se iban transmitiendo. La doctrina, escuchen bien, los credos se transmitían oralmente, se los memorizaban y los cantaban. Muchos de los credos, hay cosas que dice ahí el apóstol Pablo, de esos credos eran cantados, ¿sí? Y eso era un credo. Y después se les explicaba, pero todo era de manera oral. Entonces, había esa tradición en un principio en la iglesia, ¿sí? Se reunían y estaba la enseñanza, y los apóstoles estaban enseñando, estableciendo doctrina como parte de una tradición oral, hasta que llegue el momento en que se empieza a escribir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y con el tiempo se juntan ya todas las cartas, y no fue sino hasta por allá del año 300 más o menos, ¿sí? 280 y que hubo, no recuerdo la fecha exactamente, cuando ya se tiene el canon, es decir, que ya tenían todo el Nuevo Testamento, dijeron, y se pudo establecer, esto es inspirado por Dios, ya la iglesia tenemos todo esto junto. Antes no, antes hubieron hermanos que pudieron a lo mejor escuchar, leer, tener en sus manos el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Pero no algo de Pedro, o no algo de Juan, o viceversa, o hubo unos que vivieron más y pudieron escuchar más de todos, y no sé si me estoy dando a entender, mis amados. Pero así corría al principio en la iglesia, porque se iba fundamentando, ¿sí? Efesios 2, denle nada más, regrésense tantito ahí, Efesios 2, versículos 19 y 20, son escrituras que vimos la semana pasada. Tengo que meterle velocidad, mis amados, porque ya estoy terminando la introducción. ¿Sí? Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué misterio revelado! ¿Sí? Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. No me voy a detener a explicar esto, ya lo vimos la semana pasada. Pero la verdad es que no hay una descripción detallada de cuál era la función profética, ¿sí? O cuál era la función así específico de los profetas, ¿verdad? Que los tuviera tan ligados a los apóstoles. La podemos asumir. Pero en los dos casos, tanto los apóstoles como los profetas, había esa unidad en el ministerio, escuchen bien, que consistía, ¿qué es lo que los unía? ¿Sí? Recibir el mensaje de Dios y comunicarlo. Recibir la revelación de Dios y comunicarla. Y asegurarse, ¿sí?, que fuera cierto. Y el Espíritu Santo, testificaba y ponía ese sentir. Porque muchas veces alguien está diciendo y un dice, así dice el Señor. Y otro que puede discernir, lo ve y dice, eso no es el Señor hablando. El Señor no habla así. El Señor ha dicho otra cosa. Eso Dios no lo ha dicho. O sea, te puede parecer una idea fantástica, pero eso Dios no lo ha dicho. No, pero ¿y tú qué? ¿Por qué? Porque mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Y eso que tú dices lo contradice o no se lleva con eso que está establecido. No, pero es que, y con lo que te salen los actuales, ¿verdad? No, es que esto es una revelación nueva, esto es una revelación fresca. Pues más en tu contra. Deja ver más cuán falso eres. No sé si me explico. ¿Sí o no? Entonces, ahora atención. Pónganme atención en esto, por favor. No debemos de confundir el ministerio de profeta, el oficio de profeta con el don de profecía. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Es decir,
el ministerio de profeta en ese nivel primario, ¿verdad? De comunicar las revelaciones de Dios no escritas, como lo acabamos de mencionar, no está operativo el día de hoy. Igual que los apóstoles. No opera como tal el día de hoy. Es decir, no opera para transmitir nuevas revelaciones. ¿Sí? No opera. O sea, eso ya no está. El canon, otra vez, del Nuevo Testamento ya está cerrado y por eso dije que es muy importante, ¿verdad? Entender cómo opera el don profético, hacia dónde se va. Porque puedo hacer una pregunta, me dices, no, pastor, entonces ya no hay profetas, entonces dentro de la iglesia, pues no hay profetas en el sentido primario, ¿verdad? En el sentido específico, como no hay apóstoles ya, en el sentido primario y específico, pero sí hay quienes dan un mensaje de parte de Dios que se apega a las escrituras, que surge de ahí el mensaje y que lo aplica y que anima y etcétera, etcétera. No sé si me estoy dando a entender con esto. Y eso se da en la iglesia. De repente alguien puede estar en la congregación. Miren, yo en verdad yo le digo, y hemos orado esto, y es algo de lo que por lo que oramos todas las semanas, ¿verdad? Señor, o sea, destapa fuentes proféticas, es decir, que gente, que hermanos puedan ser inspirados a hablar, pero no es así como que en medio de una reunión es, uy, me levanto ya, bla, 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 y empiezo con un rollo y así dice el Señor y empiezas una palabra y empieza a decir incongruencias. No, eso es fuera de orden. Siempre cuando alguien puede tener una percepción y decir, o recibí este mensaje, pero siempre hay que checarlo, siempre hay que ir, ¿verdad? O con los pastores, con alguno de los ministros que Dios ha puesto, ¿verdad? Dentro de la iglesia, precisamente para el funcionamiento de la iglesia, y decirle, oye, por ejemplo, oye, pastor, fíjate que tengo Dios, ayúdame a discernir porque creo que tengo una palabra de parte de Dios. Es esto y esto y esto y esto, como para darla. Entonces ya a partir de ahí puede ser ¿sabes qué? Creo que sí es para este momento, ¿verdad? O todavía no. Vamos a orar y vamos a esperar un tiempo para darlo esto. Como lo vimos en Hechos 13. ¿Sí? O sea, muchas veces queremos ya decirlo ya ahorita, ya y esto, y algunos que somos así, ¿verdad? Que algo pasa y queremos resolverlo ya y a ver, no, pues no podemos batallar más que otros. Hay otros que son más mesurados, ¿verdad? Dicen, déjame, le voy a meter muela al asunto y en su momento lo tratamos. Vamos a orar mientras. Y eso puede ser para algunos de nosotros como que me están quemando, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? A ver, ¿cuántos se sienten luego así? Yo tengo la mano arriba. ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó claro qué es lo que sí está operando y qué es lo que no está operando? ¿Sí o no? Ok. Entonces, por eso, miren, todas las declaraciones de los profetas deben de ser evaluadas por alguien que esté en autoridad. Todas. Es que soy profeta y a mí el Señor me dice, sí, pues hay que evaluar lo que dices. ¿Sí? ¿Para qué? Precisamente para proteger a la iglesia de falsos profetas que tienen influencia, que pueden establecer influencia y perjudicar la vida espiritual de los hermanos. Es por eso, hermanos. Por eso es el sentido de orden. No, es que no hay libertad, el espíritu me poseyó. Pues no es un demonio, a lo mejor ese es un espíritu, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no posee. Así, y para que hables descontrolado y decir, y todo lo que se te ocurra es que estoy hablando de parte del Espíritu. No, Corintio. ¿Sí? No es así. O sea, tiene que ser evaluado. Tiene que ser medido, ¿sí? Y escuchen bien, eso no ha cambiado, aunque algunos pretendan que así sea. Pues eso es esta cuestión de orden. Yo tengo un sentir, a ver, y lo hablo contigo. A ver, mi hermano, mi hermana, fíjate que hay esto y esto. ¿Cómo ves? Vamos a orar, vamos a ver qué dice la Escritura. Ah, no, sí hay que empujarlo. Ah, no, sí hay que darle. No, ¿sabes qué? Yo creo que aquí te cenaste una pizza de champiñones, ¿verdad? Y no sé qué cosa más. Y algún champiñón estaba echadito a perder, porque eso que te salió de ahí,
Eso no está en la palabra, en la escritura. Y eso nos ayuda a filtrar. Y la Biblia sí nos dice que pongamos filtros. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 29. Fíjense bien. Primera a los Corintios 14, 29. Vamos para allá, por favor. Dice, está hablando del orden de la reunión. Dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás digan amén. ¿Así dice? No. Dice, y 2 o 3 profetas hablen. Dice más, dice, cada uno en su momento, no que empiezan a hablar al mismo tiempo. No. Cada uno, a ver, tú di, ¿qué palabra es? Y los demás juzguen. ¿Sí? Aquí quiere decir, la palabra que se utiliza, juzguen, es separar, quiere decir examinar minuciosamente, distinguir, diferenciar, discernir. Eso es lo que la palabra diacrino quiere decir, que es la palabra que se utiliza como juzgue. ¿Sí? No es sentencien, no es emitan sentencia, no es disciernan. Por eso la Biblia sí nos llama a juzgar las cosas. ¿En qué sentido? A esto, a discernir, a ver qué tiene, a ver ¿dónde se originan? ¿Esto se origina en Dios o se origina en el hombre? ¿Esto es así o esto es asado? ¿Cómo es el asunto? ¿Sí? Entonces dice que 2 o 3 hablen, ¿verdad? Y los demás juzguen, así como que, a ver, cuando alguien dice, así dice el Señor, miren, cuando alguien dice que estamos en alguna reunión y alguien dice, así dice el Señor, mi antena se va hasta arriba, créanmelo, y hasta los pelitos de la espalda se me ponen así. Si saben, ¿no? Como cuando un perro ve a otro y se pone así, ¿verdad? O que simplemente presiente algo y levanta, bueno, porque así siento yo cómo se me levanta acá, ¿verdad? Y en ese sentido de, a ver, quiero estar muy sensible a eso que está diciendo. A ver qué es lo que está diciendo. Para separar, para discernir, ¿verdad? No dijo porque así dice el Señor. Y yo ya dije, y así dice el Señor. No dice así, ¿verdad? Porque luego dicen cada cosa salida de las escrituras o cada cosa tan aberrante que ¿por qué les cuento? Seguimos leyendo versículos 32 al 33. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, no solo debían de discernir, sino tener un control sobre ellos mismos. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere, no es de que, no, yo soy profeta, yo solamente me sujeto a aquel profeta, al que me dice siempre que sí, al que cuando yo le digo siempre manda, no está diciendo eso. Aquí está hablando de que yo tengo ese mensaje y yo me sujeto, está hablando de un dominio propio, porque habían esos excesos de que, sí dice el Señor, y empezaban a hablar y empezaban a decir y empezaban a dar una verborrea, ¿ok? Y es que no me puedo controlar, y no me puedo controlar. Yo he estado con hermanos que así, es que no me puedo controlar, y no me puedo controlar. Entonces y es que hay un don profético en mí, y es que no me puedo controlar. No, pues tú no eres profeta. Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, un profeta dice, yo aquí puedo hablar y aquí no. Ahorita puedo hablar y ahorita no. Está ahí. Y puedo discernir y lo puedo mantener ahí. De eso está hablando. Está hablando de una cuestión de orden. Versículo 33 lo afirma, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, repito, esto es porque se aceleraban y decían cada cosa, ¿verdad? En el nombre del Señor, como si estuvieran poseídos y pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero por alguien más y esto, entonces... Escuchen bien, cuando eso se da, cuando eso se sale de ese orden, de esto que menciona aquí, de esa paz, entra en esa confusión y eso abre la puerta para la falsificación de manifestaciones. Entonces al ratito alguien se empieza a acelerar y de repente alguien más lo ve y dice, uy, estamos en una tremenda bendición, aquí sí hay unción porque aquí se está moviendo el Espíritu Santo. No, lo que se está moviendo es una terrible falsificación de manifestaciones. Puede ser muchas veces mucha carnalidad, es decir, cosas que se originan en la carne, no necesariamente algo inmoral, pero es algo que se está originando en la carne o un mero emocionalismo humano, ¿me doy a entender?
Y se abre esa puerta. Entonces, por eso lo establece de esa manera, mis amados. Es muy importante. Por eso el Señor pone esos candados, ¿verdad? Por eso esos candados, vamos a llamarlo así, están establecidos por el Señor para asegurar el bienestar de la iglesia. Por eso los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros están ahí para cuidar el buen orden y el funcionamiento de la iglesia para el beneficio de los santos, para el beneficio de los que han sido redimidos. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Versículo 37. Seguimos ahí en 1 Corintios 14, versículo 37. Dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. O sea, si tú dices que yo soy profeta y a mí Dios me habla, bueno, entonces cuando veas esto que estoy escribiendo, vas a reconocer que eres profeta. ¿Sí? El sentido que da es esto. Si alguien no reconoce esto como inspirado por Dios, es que el tal no es profeta. ¿Sí? Esa sería la implicación o la connotación negativa. O sea, decirlo, si no reconoces. Ahora, si reconoces, es que sí eres. Si no reconoces, es que no eres. Por eso se dice que es positivo o que es negativa. ¿Sí? Entonces, la esfera de los profetas, en esencia, aquí vamos a meternos un poquito más ya al oficio, ese oficio primario que había ahí, ¿sí? Repito, lo general ahí está. Sí vemos lo que dice aquí, si alguien piensa que es profeta o espiritual, ¿verdad? O sea, sí hay eso en la iglesia, sí hay el don profético operando en la iglesia, sí hay ministerios que operan en un don profético, sí los hay, ahí están, son dones espirituales, y los dones espirituales, las capacidades espirituales las operan personas. Otra vez, aquí estamos yéndonos a la parte esencial o a la parte primaria, ¿sí? Entonces la esfera de los profetas era el hecho de enseñar en las congregaciones locales. No eran tanto itinerantes, ellos no andaban saliendo como muchos, o sea, como algunos evangelistas o aún como los apóstoles. Iban para acá, iban para allá, iban para allá, iban para allá. Era más bien una cuestión más local. Los profetas eran más locales, sí salían también, sí podían ir a visitar otras congregaciones, a otras ciudades, sí lo hacían, ¿sí? Pero es un ministerio muy ligado a los pastores y maestros. Ya lo vimos eso ahí en Hechos capítulo 13, ¿verdad? Ahí en el versículo del 1 al 3. Y es que los profetas instruían lo que nosotros alcanzamos a ver. Y ahorita les voy a mencionar otro documento que no es la Biblia, que se llama la Didache. Ahorita voy para allá. Que ellos instruían junto con los maestros y junto con los profetas, ¿sí? La conducta cristiana, y actuaban, repito, junto con ellos como el cómo enseñar también las escrituras, ¿verdad? No eran enviados como los apóstoles tenían esa característica, se les envía con una misión. Ellos no eran enviados, ellos estaban más fijos, no andaban yendo a buscar a profetizarle a medio mundo, ¿sí? No, hay que invitar a este brother porque este brother es profeta y no, luego profetiza bien tremendo y no, aquí miren nuestra... No, ese no es un profeta, ¿sí? El ministerio de profeta era muy estable, estaba muy quieto, ¿sí? Y dentro de la iglesia el ministerio profético es maravilloso, pero también no es itinerante, no anda de aquí para allá. En esencia, un profeta, como les mencioné hace un momento al principio, siempre está pendiente de la relación de Dios con su pueblo, que caminen de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido, no a traer nuevas revelaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el elemento predictivo, pues sí habían en la iglesia, sí vemos nosotros en las escrituras que habían profetas que incluso predijeron cosas que iban a ocurrir, ¿verdad? Pues vemos que estaba Agabo, ¿verdad? Lo podemos ver allá en Hechos 11, 28 y en el 21, 10. Hay cosas que se profetizaron, se profetizó una hambruna y hubo hambruna, ¿sí? Se profetizó lo que le iba a ocurrir a Pablo,
Y le ocurrió tal cual. ¿Sí me explico? O sea, porque es cierto, había ese elemento predictivo. También en la isla de Patmos, ¿verdad, Juan? Cuando escribe el Apocalipsis, pues también está funcionando o está operando en calidad de profeta también, siendo un apóstol, pero también está operando en calidad de profeta. Ya vimos hace un momento, ¿verdad?, que en la iglesia en Antioquía era instruida, ¿verdad?, por maestros y profetas, y ahí estaban, pues ya los mencionamos, ¿verdad?, a ellos. También vemos que en Hechos 15:32 que en Cesarea de Filipo habían 4 hijas que tenía Felipe, ¿verdad? El evangelista tenía 4 hijas y nos menciona allá en Hechos 21, 8 y 9, pues que las hijas de Felipe que eran profetisas, que operaban como en un don profético. Pero predicciones, otra vez, no es la base del ministerio profético. Lo escatológico lo incluye, pero no es la base. La base siempre será el mensaje de Dios, la palabra de Dios dada a su pueblo. Y cuando algo no está bien, entonces envía profetas y lo podemos ver, ¿verdad? Que el pueblo se empezaba a desviar por ahí, les mandaba un profeta para decirles: hey muchachos, andamos bien chuecos, hay que meternos otra vez al carril. Andamos bien salidos. Andamos muy por fuera, tenemos que meternos otra vez. Y ahí van avanzando. ¿Sí me explico? Entonces, también está enfatizando, fíjense que en 1 Corintios es donde más habla el apóstol Pablo con respecto a profecía, y es donde más, o profetas, ¿verdad? Dentro de la iglesia es donde más lo vamos a ver, de hecho, en el Nuevo Testamento, porque los corintios, como lo hemos estado mencionando, tenían una fascinación. Y sí está bien dicho la palabra, tenían una fascinación por todo lo espectacular y lo sensacional, por eso las lenguas y la cuestión estática, era todo eso, todo eso era prioritario. Entonces, pues así como que maestros, pastores, profetas, era algo que menospreciaban, ¿sí? Era algo que menospreciaban. Entonces, o sea, no le daban el valor, y cuando el apóstol Pablo les está hablando, le dice: no, si lo tienen que, lo tienen que valorar, ¿eh? O sea, y qué bueno que quieren hablar en lenguas, pero mejor procuren profetizar, es decir, mejor procuren hablar un mensaje de Dios entendible, claro para la iglesia. Eso va a edificar a la iglesia más que te pongas a hablar en lenguas. Lo estoy hablando en contexto. Si hablas en lenguas, pues dale, ¿verdad? O sea, pero si lo vas a hablar en la iglesia, pues que para todos, pues que haya alguien que interprete. Pero miren, es mejor que todos profeticen. Si quieres hablar en lenguas, háblalo, pero pues allá tú solito, ¿verdad? Y edifícate tú, no pasa nada, está bien. Habla en el Espíritu, está bien. Aunque también hablar en el Espíritu no solamente implica el hablar en otras lenguas. El hablar en el Espíritu es hablar siendo guiado por el Espíritu Santo. Y esto también implica a una profecía, un mensaje dado por Dios, inspirado por Dios, dado por Dios, mostrado por Dios para un grupo en particular. ¿Vamos bien hasta aquí o ya es mucha información? ¿Sí? Ok. En un principio les dije que se iba formando. Ok, las iglesias iban creciendo y como saben, en un lugar se hacen unas cosas, en otro lugar se hacen otras cosas. Hay cuestiones culturales. El evangelio, vamos a decirlo así, reventó las fronteras. ¿Sí? Reventó las fronteras desde lo más profundo, ¿verdad? Porque el evangelio mismo dice, porque no hay judío y no hay griego, es decir, Dios no hace diferencia, para Dios no existen esas fronteras, ¿verdad? Pero entre nosotros sí tenemos diferencias culturales, sí tenemos diferencias de pensamiento, sí tenemos diferencias de percibir la vida, sí tenemos, ¿verdad que sí? Entre nosotros, aun cuando somos latinoamericanos, que ahora sí que todos, aunque miren, aunque tengan su pasaporte y tengan su ciudadanía británica, su cultura, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y aún toda nuestra apariencia y todo, pues somos bien latinos. Y gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, porque la canela le da buen sabor a las cosas, ¿verdad? Entonces, dices, y qué rico, ¿no? O sea, qué bendición, qué privilegio.
Pero aún entre nosotros, hay cosas que, fíjense bien, hay cosas entre nosotros que aún siendo latinoamericanos, ¿sí? Hispanoamericanos, vamos a llamarlo así, es más correcto, hispanoamericanos, es decir, que hablamos español, ¿verdad? O el castellano, pues culturalmente llegan a haber diferencias culturales importantes entre nosotros, ¿eh? Las hay dentro de un mismo país. En México, México es un país muy grande y hay unas diferencias culturales impresionantes dentro de México. Ahora, pues, ¿qué es si vamos a otros lados? Hay otras cosas que tenemos en común. Entonces, todo eso influye en cómo voy a hacer las cosas. ¿Cómo voy a mencionar esto? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a operar la iglesia? Imagínense ya como pastor, ok, ya compartí, se convirtió, está este grupo, tengo estas 20 personas que están aquí, hay cosas que tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a hacer, porque de repente me llegó un hermano que dice que viene de los hermanos que vienen de tal parte y que quiere enseñarnos y que quiere quedarse un tiempo aquí con nosotros, y qué debemos de hacer con esto. Sí, lo del bautismo, pero ¿cómo lo tengo que bautizar? Porque fíjense que aquí no tengo agua, pero ¿cómo tiene...? Es decir, muchas cosas en la operación, en el día a día de la iglesia, no tenían el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, hubo un documento que es el documento más antiguo en cuanto a orden en la iglesia, pero que no está reconocido como inspirado por Dios, es decir, no es la Biblia, aunque muchas de las cosas, o sea, está muy apegado a lo que dice el texto, porque está muy apegado evidentemente a la enseñanza apostólica, ¿sí? Entonces, no, yo la verdad desconozco si hubo algún concilio en el que salió de un jalón todo lo que es la didaché o la didaje, que esto es la enseñanza, en esencia es lo que quiere decir, ¿verdad? De lo básico. Es decir, la didaché incluía muchas cosas, ¿no? Cómo conducirnos como creyentes, cómo conducirnos, ¿no? Y era algo así como para ayudarle a todas las iglesias, a todos los pastores, a unificar criterios, ¿sí? ¿Sí está claro eso? O sea, la doctrina ya está. Fíjense, la didaché no trata doctrina, trata criterios. O sea, y eso es muy importante entenderlo. Es decir, miren, esto hay que unificar estos criterios. Y bueno, si te pasas tantito esto, bueno, te vas tantito más para allá, pero lo que se recomienda es esto. Pero la doctrina no la trata la didaché, no la trata ese documento. Entonces, los apóstoles, los profetas y los maestros, ellos ministraban por lo general en una iglesia, ¿verdad? Pero también algunos salían y promovían la edificación, la unidad, ¿sí? Acá se levantaba, llegaba alguien, entonces era enviado, ¿sí? Iba de paso y llegaba a las iglesias, enseñaba. Entonces, ¿cómo tratar todos esos asuntos? Y esto, miren, yo lo encuentro muy valioso para la iglesia, en cómo tratar ciertas cosas de un nivel general, en un nivel criterio, un criterio que está apegado a las escrituras, que está cargado a las escrituras, para el cómo tratar ciertas cosas. Y solamente voy a mover, a mencionarles algunos de los detalles que menciona aquí, ¿ok? Algunos de los detalles que menciona aquí en cuanto al trato con los profetas, el trato con los ministerios que iban de paso, cómo tratar con ellos, ¿sí? La didaché, así rapidísimo, más o menos escribió entre el año 65 y el 80. Ya habían muchos escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero ya es cuando ya se tenía otra vez todo juntito, ¿sí? Aunque también se fue armando desde antes. Y esa unidad, ese documento en sí, pues era, repito, esencialmente las cuestiones de orden, cuestiones de liturgias, ¿no? Cómo hacer esto, cuestiones incluso jurídicas, ¿no? Cuestiones morales, ¿no? Pero no tanto doctrinales. Espero no estarlos haciendo un lío.
Vamos a ver qué es lo que decía y con esto casi ya terminamos. ¿Me dan 10 minutos más? ¿Sí? Literalmente. Cuando hablaba acerca de los profetas, porque hay secciones, la didache está dividida en secciones y son punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4 y van así en ese orden, ¿no? Entonces trata algunos puntos de los profetas itinerantes que decían, no, yo vengo y es que tengo un mensaje de Dios. Dice, bueno, ¿y qué hacer con ellos? Aquí daba este consejo y dicen, aún así, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene el modo de vida del Señor. Fíjense bien lo que está diciendo, ¿sí? Fíjense bien lo que está diciendo. No, es que yo soy profeta, sí, pero es que yo no te puedo decir nomás porque tú dices, yo hablo y tengo este mensaje. Ah, qué buen mensaje, qué buen profeta eres. No. Dice, no. Puede tener un buen mensaje, está diciendo, puede tener un buen mensaje, pero si no tiene el modo de vida del Señor, es decir, si no tiene el modo de vida que el Señor estableció en la doctrina de los apóstoles, entonces dice, no. ¿Se fijan? Qué importante es el testimonio, porque obviamente un profeta, al estar en una congregación, pues la gente lo conocía y sabía de su testimonio. Dice, en efecto, por el modo de vida se distinguirá el verdadero profeta del falso. Me puedes decir muchas cosas. Evidentemente tu mensaje tiene que coincidir. Pero aquí lo que está diciendo, yo quiero que noten esto, la doctrina en la vida. O sea, cuando dice se distinguirá del verdadero profeta del falso, su mensaje es congruente a su vida. Ahora, su vida es congruente al mensaje del evangelio. Ok, ahí está. No lo es, entonces es falso. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y luego a veces como ministros, ¿verdad? O como ministerio dicen, no me veas a mí, yo estoy lleno de imperfecciones. Y sí, todos estamos llenos de imperfecciones. Ve al Señor. ¿Y por qué no quieres que te vea a ti? Pues ¿qué ocultas? ¿Me explico? Entonces, aquí está hablando de una forma de vivir. No está hablando de ser infalibles, mis hermanos. Tenemos que tener ese balance, tenemos que tenerlo muy claro. No está hablando de infalibilidad. Está hablando de que ahí vamos y si me resbalo, me arrepiento, me levanto y pido ayuda. ¿Sí me explico? Y sigo siendo edificado y de repente otro se va a pegar un derrapón por ahí, pues lo agarramos, lo levantamos y lo desenredamos y seguimos la forma de vida. Otro punto dice, todo profeta que predica la verdad, si no cumple lo que enseña, es un falso profeta. Ahí está más claro, ¿no? De cómo identificarlos. Fíjense bien. Dice, el que dice en espíritu, o sea, en el que trae su enseñanza, dame dinero o cualquier otra cosa, no le presten oído. Fíjense lo que está diciendo. Es decir, que dentro, cuando dice en espíritu, esto era una expresión para decir cuando está enseñando, cuando está predicando. A eso se refiere a hablar en espíritu. No dice en el espíritu. No, hablar en espíritu repito, es solamente una forma de decir cuando está enseñando, cuando está diciendo acá, y si pide dinero, no le hagan caso, es falso. ¿Sí? Dice, no le presten oído, es falso profeta. Y a mí me llama mucho la atención cómo muchos de los que se dicen profetas, de lo primero que piden siempre es dinero o alguna cosa. O hablan de algo así. No sé si me estoy dando a entender. Pero si un pastor ubica a la didache, dice, en el momento en que dices esto, yo te bajo inmediatamente de lo que estás hablando, eres un falso. Para empezar, no tendría por qué haberlo puesto ahí, no tendría por qué haberlo subido. Porque luego empiezan, sí, el Señor, sí, Señor, sí, escucho bien. El Señor me está diciendo que quiere que levantemos una ofrenda para no sé qué, sí, ¿verdad? Sí, Señor, ajá, sí, Señor, sí. Amén, gloria a Dios. El Señor me está diciendo que hay entre este grupo 20 personas que van a dar 100 libras.
A ver, ¿dónde están? Y empieza la manipulación. ¿Y dónde están? Ajá, te escucho, Señor. Y hay otros tantos que van a dar 50. Y ya al final, los que traigan de a libra, ¿verdad? Pues esos qué. Es un falso profeta. Punto. Así los distinguían. ¡Qué tremendo! ¿Lo alcanzan a ver? Porque eso no, ese tipo de cosas no está incluido aquí. No está incluido en el mensaje de Dios. Por eso Dios aquí perfectamente dejó establecido diezmos y ofrendas. ¿Lo ven? Diezmos y ofrendas para la iglesia, o sea, en la operación de la iglesia, para que de ahí salgan para las necesidades. Pero no eso, para mí, para esto, para mí. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Dice, en cambio, si dice que se dé a los necesitados, nadie lo juzgue. Es decir, si dentro de la enseñanza, ¿verdad? Dice, bueno, pues hermanos, y vean aún que hay posibilidades. Hermanos, hay algunas necesidades aquí. Yo he visto gente necesitada. Creo que sería bueno que se pudiera hacer algo a favor de ellos. Entonces dices, bueno, vamos a ver qué es lo que propones, vamos a ver qué línea nos estás dando, porque a lo mejor nos quieres enseñar una manera práctica en la que esta congregación, en la que esta iglesia pueda dar y pueda ser una bendición también para la comunidad. ¿Me explico con eso? Entonces, dice, el asunto, ¿verdad? Es que, bueno, ya ni me voy a detener por ahí, porque sí hay algunos que sí son bien tranzas, ¿verdad? Pero bueno, la señal de quiénes son falsos y es muy clara. Entonces ya, terminamos con esto. Pablo usa siempre, da las ideas generales, ¿verdad? En cuestiones específicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como lo hemos venido viendo en las últimas semanas, él muestra que en el cuerpo de Cristo, nos enseña que en el cuerpo de Cristo, pues los hombres no escogen este o este ministerio, este o este oficio, este o este don. Que el oficio se lo da el Señor, ¿verdad? Y que ese don se lo da el Espíritu Santo de una manera soberana. ¿Ok? ¿Verdad? Y que es Dios entonces el que establece eso y el que da las cosas necesarias para la iglesia, ¿verdad? Que Dios es quien nos otorga, quien asigna las funciones, el que tiene ese plan perfecto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos da? Y cierro con esto, cómo Dios nos da los dones, ¿verdad? Y que nos los da pues para bendecir a otros. Si es en el ministerio, si es ese enfoque y ese don profético, es porque siempre estará pendiente de que el pueblo camine en comunión con Dios, ¿verdad? Que esté bien con Dios, que esté caminando de acuerdo a la palabra y les está exhortando y está dando un mensaje de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, qué bueno que hablas en lenguas, pero qué bueno que todos profetizaran. Y era ese mismo sentido que también tenía Moisés, ¿verdad? Oigan, pues bueno, a mí Dios me ha hablado, a mí Dios me ha dado el mensaje, pero yo quisiera que todos fueran profetas. O sea, yo quisiera que a todos Dios, o sea, que todos pudieran tener un mensaje de parte de Dios. Mis amados, imagínense esto, imagínense que nosotros preparemos el corazón dentro en la congregación y que siempre tengamos una palabra de Dios para darle a otros. Una palabra de ánimo para darle a otros, porque, híjole, a veces andamos tristes, necesitamos una palabra de Dios, a veces andamos confundidos, necesitamos una palabra de Dios, a veces andamos con la moral por el suelo, ¿verdad? También necesitamos una palabra de Dios, a veces andamos pateando la moral o de inmorales, ¿ah? Y necesitamos una palabra de Dios y arrepentimiento y venir a ponernos bien con Dios, porque a eso es a donde lleva en esencia el ministerio profético. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios y le pedimos, le suplicamos
que abra en medio de nosotros fuentes proféticas, ¿sí? Que su palabra fluya y que no sea nada más, no, que en medio de nosotros podamos fluir siempre con un mensaje de Dios y que sea un sentido general de todos, ¿verdad? El que procuremos ver el bienestar espiritual de los demás y que caminemos de acuerdo a la palabra, y eso requiere que aprendamos de las Escrituras. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, la verdad de las cosas es que anhelamos de tu presencia y anhelamos tu palabra, Señor, y anhelamos, porque sabemos que es un deseo tuyo, abrir fuentes proféticas en medio de la iglesia, que tu palabra fluya, Señor, y que siempre haya mensaje tuyo fresco, vivo, que haya palabra tuya llegando a nuestras vidas, llegando a los corazones, pero no nada más dentro de las cuatro paredes, sino cuando nos estamos hablando, cuando estamos interactuando entre nosotros, cuando estamos conviviendo entre nosotros, que siempre haya un mensaje tuyo, una palabra tuya que nos edifique, que nos anime, que nos fortalezca, Señor. Lo necesitamos tanto, por cuanto los días cada vez son peores, Señor, por cuanto la moral de este mundo cada vez va más para abajo. La iglesia necesita levantarse con una palabra tuya siempre, Señor, como columna y baluarte de la verdad, Señor. Como una base y como un sostén de tu verdad, Señor. Para eso está la iglesia, Señor. Para eso has establecido a tu iglesia dentro de este mundo, Señor. Y para eso has puesto a tu iglesia en esta ciudad, aquí en Londres. Y para eso también nos has puesto a nosotros en esta pequeña congregación, Señor, en un mundo de gente alrededor nuestro. Pero entendemos que tu palabra y que todos deseamos ser y todos pedimos ser un canal de bendición tuyo, un canal tuyo, de una palabra tuya, Señor, para el mundo, para que se arrepienta y predicarle el evangelio, pero también a los tuyos para animarlos, para fortalecerlos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, y recibe tú toda la gloria siempre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.